Muy bien. Comienzo, ¿cierto, Raúl? Sí, por favor. Bien, buenos días. Estamos justo iniciando este webinar en el que se presentarán o discutirán o conversaremos sobre las medidas tomadas por ciudades de América Latina y el Caribe ante el COVID-19. Tenemos una mesa muy interesante. Creo que se tendrá una oportunidad no solamente para conversar sobre escenarios que se están vislumbrando, información que se dispone al momento sobre cómo irá evolucionando esta contingencia que estamos enfrentando pues prácticamente todos los países, sino también poder iniciar una conversación sobre aspectos prácticos, es decir, qué están haciendo las ciudades del aprendizaje, tanto en aspectos educativos como en general organización, para poder continuar o recuperar en cierta forma las actividades que se llevan de manera cotidiana en las ciudades. Le dejaría la palabra a Raúl. Antes mencionaría solamente la mecánica. La intención es aprovechar esta hora y media para poder tener presentaciones de las ciudades de Colombia, Ciudad de México, Villa María en Argentina y Lima. Previo a eso tendremos dos intervenciones de la señora Mari Guin Delany y de Fernando Alarid, quienes darán o presentarán el marco de la conversación que tendríamos hoy, precisamente mostrando algunos aspectos que habría que considerar, tanto, insisto, en la evolución que está teniendo esta pandemia, como la potencial respuesta de las organizaciones regionales. La mecánica será muy orientada a recibir preguntas, poder responderlas. Se destinarán los últimos 30 minutos para hacerlo. Les pediríamos paciencia porque serán preguntas por escrito para poder maximizar el tiempo que dispondremos para la conversación. No se cederá el micrófono, salvo a los panelistas, pero estaremos muy pendientes de las participaciones y preguntas que se hagan a través de la sección. Ustedes lo verán en la parte baja de la pantalla, dice Q y A. Ahí es donde les pediríamos que nos remitan sus preguntas. De todas maneras, estaremos repitiendo la mecánica durante la sesión y le cedería la palabra a Raúl Valdés Cotera, quien es coordinador del programa de la Red Global de Ciudades del Aprendizaje del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Raúl. Gracias, Sergio. Bienvenidos. Quiero agradecer la participación de todos ustedes en este quinto seminario web. En este caso es medidas tomadas por ciudades de América Latina y el Caribe ante el COVID-19. Esta es parte de la serie de seminarios web que el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida ha venido organizando para compartir la respuesta de las ciudades, principalmente esas ciudades que pertenecen a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, pero también otras ciudades al COVID-19, que tienen como fin este seminario intercambiar soluciones, discutir planes de contingencia y compartir enfoques de aprendizaje a distancia para todos. A través de esta serie de seminarios web, buscamos relevar dos aspectos fundamentales. Uno, las ciudades como la entidad de gobierno más cercano a la gente, con más acceso a la acción. Y número dos, el diálogo entre salud y educación para hacer frente a esta situación de emergencia. La crisis sanitaria que vivimos nos ha recordado los grandes riesgos que enfrentamos todos los países. El brote del COVID-19 se ha convertido en un problema público de gran magnitud, no solamente por sus implicaciones para la salud pública, sino porque las economías mundial, nacional y regionales enfrentan de manera precipitada enormes retos debido a la necesidad de aislar a millones de personas. En el caso del sector educativo, el cierre de las escuelas en todo el mundo está contribuyendo a ahondar las brechas educativas, afectando de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. En lo económico, se presenta ya una caída en el consumo de numerosos sectores, como el turismo, el sector de servicios, producción agrícola e incluso los culturales y de esparcimiento, lo que incrementa el desempleo y amplía la desigualdad social observada previo a la pandemia.
La crisis global provocada por la diseminación del COVID-19 también nos ha recordado la gran brecha que existe entre el conocimiento necesario y el conocimiento disponible. La insuficiencia de nuestros sistemas nacionales de salud, la artificialidad de nuestras fronteras, pero sobre todo la necesidad de consolidar dentro de los sistemas educativos estructuras que permitan distribuir oportunidades de aprendizaje no formal e informal para preparar oportuna y rápidamente a toda la población no escolarizada. Basta poner como ejemplo de la importancia que adquieren este tipo de aprendizajes los múltiples esfuerzos dentro y fuera de los gobiernos para equipar rápidamente a los ciudadanos con conocimientos e información suficiente y adecuada para responder a la crisis sanitaria y mantener la salud al aplanar la curva de expansión del virus. En esta ocasión hacemos el seminario web en español, con la intención de responder no solo a la importancia del idioma, pero también a la diferencia de los usos horarios. Mientras en México son las 7 de la mañana, en Alemania son las 2 de la tarde, en China son 7 horas más. Entonces tendríamos que responder a esa necesidad, pero también por último, responder al contexto regional. Habiendo observado la experiencia en otras partes del mundo, la región puede y debe aplicar medidas pertinentes para contener y mitigar la pandemia. Y sabemos que hay poco tiempo para esto. Sin una acción rápida, los países pueden encontrarse pronto en situaciones extremas. Bueno, sin ahondar más en el tema, porque lo harán los expertos, los funcionarios, tenemos en la mesa expertos internacionales, funcionarios municipales y nacionales, que nos compartirán su experiencia en este tema. Y empezaremos con la señora Marie-Guin Delaney, asesora regional de la UNESCO, en tema de educación para la salud y el bienestar para América Latina y el Caribe. Posteriormente tendremos al señor Fernando Alariz Escudero, profesor investigador en el Centro para la Investigación y la Enseñanza de Economía y también investigador afiliado al Consorcio de Investigación en la Salud. Posteriormente tendremos la participación de la ciudad de Bogotá, Colombia, representada por la señora Laura Querubín Borrero, asesora de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. Tendremos al representante de la Ciudad de México, señor Paulo César Martínez López, director general de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Educación de la ciudad. Tendremos un representante de Villa María, pero también representando a la Argentina, el señor Martín Gil, secretario de Obras Públicas de la Nación y exalcalde de Villa María. Y tendremos representante también de la capital de Perú, Lima, señora Renata Teodori de la Puente, asesora y gestora de proyectos de innovación de la Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad de Lima. Como ven, es una agenda y una cartera muy interesante, con un grupo de personas que me parece nos van a permitir reconocer las diferencias que vienen enfrentando en los diferentes países y particularmente las diferentes ciudades. Bueno, sin más dilación, yo le dejo la palabra a Sergio para que comencemos. Gracias, Raúl. Comenzaríamos entonces con la participación de la señora Marie-Guin Delaney. Le cedo el micrófono ahora. Les recuerdo que en la parte inferior de la pantalla verán una sección que dice Q y A, preguntas y respuestas. Les pediríamos que cualquier pregunta que vaya surgiendo la escriban. Haremos todo lo posible por ir organizando y obviamente responder hacia el final de la sesión. Por favor, señora Guin Delaney. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien, perfecto. Buenos saludos desde Santiago de Chile. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias, colegas, por la invitación.
Me han pedido hacer algunas palabras acerca del tema de salud y educación. Yo trabajo en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, donde trabajo en temas de educación en salud para el bienestar. Bueno, yo creo que lo que me gustaría enfatizar es que estamos viendo apenas la primera etapa de la pandemia y en temas del impacto en salud y las oportunidades que yo creo que ya podemos distinguir, podemos empezar a hacer algunos planes, algunas observaciones que habrá que tomar en cuenta en las etapas posteriores. La prioridad, por supuesto, en este contexto de cuarentena sanitaria y en algunos países casi militarizada, es el cuidado y el autocuidado en este contexto donde los niños y niñas están fuera de sus colegios y también las oportunidades informales y no formales para el aprendizaje se ven limitadas. En este contexto, por supuesto, todos los servicios que van acompañando a estas oportunidades e instituciones académicas, especialmente para la alimentación escolar, donde hay una cantidad importante de personas que dependen de los sistemas de repartición de alimentación, se ven más vulnerables aún. Temas de salud mental, estamos viendo ya un incremento muy importante en la violencia doméstica y la violencia de género en muchos países del mundo. Nos preocupamos también por, aunque el Internet nos está salvando en cuanto al trabajo y en muchos casos la mantención de clases en línea, por supuesto, hay un exceso o un peligro de un exceso del uso del Internet a nivel doméstico en la casa. Yo creo que para estos servicios, por supuesto, en contextos donde la gente está confinada a sus casas, buscan las orientaciones tanto de sus sistemas educativos locales que los servicios de salud. Y ahí yo creo que entrando una vez que superemos la crisis inicial, yo creo que ahí se nos va a abrir ciertas oportunidades, tanto para fortalecer la función práctica de los establecimientos y de los contextos de aprendizaje informal. En no solamente lugares de servicios para salud, servicios de salud, sino para ir fortaleciendo el contenido, el significado. Yo creo que todos vamos adquiriendo en cuanto al cuidado, al autocuidado, la solidaridad, los espacios también de participación. Hay ciertos aspectos sociales y políticos que yo creo que podemos ya empezar a ver cómo abrirlos a nivel local, a nivel de ciudades y qué es que queremos de la educación en salud, qué hemos aprendido hasta el momento en este contexto sin precedentes y, por supuesto, cómo podemos apoyar a las ciudades a responder a las demandas ya intensas y constantes que las personas tienen de sus autoridades y de sus sistemas de salud y educación local. Me da mucho gusto poder escuchar la experiencia directa desde algunas ciudades importantes en la región. Yo creo que este tipo de intercambio nos va a informar nuestros programas y actividades y por supuesto cuenten con la UNESCO. Hemos estado recompilando en un sitio web para la región
que hasta el momento recompila tanto toda la información de fuentes oficiales que cada día más recursos temáticos que la semana próxima estaremos ampliando aún más con recursos tanto de UNESCO y de otros organismos, sociedad civil, que nos pueden apoyar mientras hacemos mientras sobrevivimos lo que estamos enfrentando ahora y empecemos a pensar en las oportunidades que nos abrirá la pandemia. Muchas gracias de nuevo. Escucho con interés y saludos de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Creo que es una buena mención precisamente de las condiciones que están enfrentando y los retos que veremos muy pronto o tendremos que responder con desde diferentes organizaciones. Hay preguntas ya en el foro, les reiteraríamos que es muy importante, remitan sus preguntas para poder conducir la segunda sección del webinar. Le cederíamos la palabra ahora a Fernando Alarit, quien nos presentará la perspectiva, especialmente la forma en que podría expandirse o extenderse la pandemia, y eso ayudará, por supuesto, para reflexionar sobre cuáles son las respuestas que habría que ir preparando desde organizaciones y gobiernos locales. Fernando, por favor. Sí, gracias Sergio. Raúl, muchas gracias por la invitación y saludos a los demás panelistas y personas atendiendo el webinar. Tengo una presentación, entonces puede ser que trate de compartir mi pantalla. Si no funciona, pues la hablo. Entonces, si está bien por ustedes, voy a intentar rápidamente compartir mi presentación y si no Adelante. lo logramos, pues está no proyectando ya. ¿Sí? Perfecto. Si la proyecto de esa forma, ¿pueden verla? Sí. Sí, tienes formato de presentador ahora. Ok. Es que creo que Pero está se ve bien. ¿Sí? Se ve bien como lo estabas proyectando. Ok. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Ahí ya se ve el modo presentación, ¿verdad? Modo presentación, exacto. Ok. Nada más hago un anuncio rápido. No voy a poder quedar más allá de de 30 minutos o 35 minutos porque tengo una reunión con la Secretaría de Salud. Entonces, por eso voy a tener que desconectarme antes. Entonces, no sé si sean algunas de las preguntas que estén relacionadas con mi presentación, las puedo tomar rápidamente o si no, con gusto las puedo responder de forma posteriormente a través de correo o algún otro enlace. Entonces lo que yo les voy a hablar es acerca de un modelo de simulación que tenemos de la pandemia y como para qué lo hemos construido y más o menos ya con quiénes estamos trabajando y cuáles son algunas de las utilidades que tenemos para este modelo de la simulación de la pandemia para pues el continente americano. Entonces la idea es cómo podemos tomar decisiones ante la pandemia de COVID-19 utilizando un modelo de simulación. Y quisiera comenzar por agradecer al equipo técnico, que es un modelo desarrollado entre el CIDE, el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, aquí en México, y la Universidad de Stanford en California. Y también agradezco el financiamiento que ya comenzamos a recibir para el desarrollo y ampliación del modelo, así como decir que no tenemos ningún conflicto de interés. Entonces, ¿cómo se toman decisiones en salud pública? Pues más bien, ¿cómo tomamos decisiones en épocas pandémicas? Se ha hablado mucho sobre qué tipo de estrategias de mitigación, como por ejemplo el distanciamiento social o paro de actividades, y sobre todo hay una muy importante que es el no hacer nada. A lo mejor el no hacer nada se dice, bueno, pues sigamos con nuestras actividades y pues no paremos, no hagamos nada al respecto sobre lo que está pasando en la pandemia, pero en sí el no hacer nada es una decisión. Y es uno de estos casos en el que el no hacer nada, una decisión se tiene que tomar, entonces el no hacer nada es una decisión y tiene sus implicaciones y sus consecuencias. Para eso utilizamos un modelo de decisión, que es un modelo de decisión, es un modelo matemático, el cual incluye diferentes componentes, como por ejemplo riesgo de eventos futuros, costos de la decisión, adherencia, es decir, cuando se toma una decisión y se implementa una política, qué tanto los individuos se adhieren a seguir a cabo esas recomendaciones o políticas o sugerencias, la probabilidad de enfermedad, en este caso es la probabilidad de adquirir, por ejemplo, el coronavirus,
la calidad de vida relacionada con la salud, es decir, los individuos que adquieren el coronavirus, cómo va a ser, independientemente de si pueden incrementar o no su probabilidad de muerte. También tiene un decaimiento relacionado a su salud. También hay un decaimiento relacionado a la salud. Por ahí está habiendo una pregunta sobre salud mental. ¿Qué pasa cuando nos adherimos a una cierta política de distanciamiento de para actividades y es más de quedarte en casa? Pues puede tener posiblemente un detrimento, a lo mejor ligero, en la salud mental. Entonces es importante tomar en cuenta ese detrimento. ¿Cuáles son las tasas de pruebas de diagnóstico? No sé, para los que han seguido las notificaciones por la tarde aquí, que se llevan a cabo a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Hay actualizaciones diarias sobre la evolución de la pandemia en México, y justamente ayer el doctor López-Gatell mencionó la tasa de diagnóstico de casos. Y es una componente muy importante que nos dice, de todos los casos confirmados, ¿cuántos otros casos hay que no hemos confirmado que es posible que existan en la pandemia o en la epidemia? Entonces, por ejemplo, se está hablando entre 10 y 12, es decir, por cada individuo que se confirma, se estima que hay entre 10 y 12 más individuos infectados. Entonces, es muy importante para tomar en cuenta esa información a la hora de tomar decisiones, porque las proyecciones van a variar mucho con base en esta diferencia de tasa de diagnóstico de casos. Qué tan mortal es la enfermedad, las características de la prueba, es decir, qué tan buenas son para detectar las personas que de verdad tienen enfermedad y de detectar que no tienen enfermedad las personas que no lo tienen. Todo esto se combina para dar resultados de salud y económicos para estrategias alternativas, en este caso diferentes estrategias de mitigación o incluso el no hacer nada. Y esto lo que nos da son implicaciones de política. Las ventajas de este tipo de modelos es que nos puede ayudar a aclarar la toma de decisiones, y lo que hace es proporcionar un marco integral y estructurado de cómo es que se va a evolucionar y cómo se van a dar las consecuencias dadas por una intervención en específico. Y nos permite incorporar la mejor evidencia disponible al momento que se está generando y se puede accesar a ella. La ventaja es que también podemos extrapolar observaciones que se encuentran o se tienen a corto plazo, se pueden extrapolar a largo plazo. Y también se pueden extrapolar resultados a diferentes subgrupos de población. Es decir, si tiene información para un cierto país, lo que se ha hecho de China, se empezó a recolectar mucha información, mucha publicación académica, mucha evidencia generada, pero es en un país distinto y en un contexto distinto. Entonces, lo que se ha hecho para primero hacer proyecciones iniciales de la pandemia y de las consecuencias, se agarran esa información que se obtiene de otra población y se adopta y se extrapola a la población de interés. Ahora, es importante tomar en cuenta cuáles son las limitaciones de hacer este tipo de extrapolación. Y finalmente, algo muy importante es que alientan los análisis de qué pasaría si. Es decir, qué pasaría si cesamos actividades una semana antes o una semana después, o si lo hacemos gradualmente, o qué pasa si empezamos por un cierto grupo de edad o ciertos grupos de actividades. Y uno de los retos es que faltan datos y mecanismos estructurados para la toma de decisión, y sobre todo falta de acceso a información fidedigna, sobre todo ahora con tanta información que fluye en redes sociales. Es importante también poder diferenciar cuál es información y evidencia de calidad, y no nada más información que puede generar ruido e incluso complicaciones en la sociedad. Para eso nosotros generamos el modelo de simulación de coronavirus Stanford CIDE, que le llamamos SC-COSMO. Y como les había comentado, pues ha habido como una gran cascada de modelos de simulación que sobre todo muchos científicos de datos han generado. El problema de eso es que en este caso de la pandemia, como se conoce muy poco, modelos simplistas pueden llevar a resultados bastante equívocos. Entonces es importante generar modelos realistas con cierta complejidad que puedan representar el fenómeno con cierta fidelidad, hacer de cierto nivel de fidedigno, pero sin ser demasiado complejo, que nos permite, por ejemplo, actualizarlo día con día o una cierta frecuencia para incorporar la nueva evidencia y generar nuevos resultados de proyecciones. Entonces, este modelo lo hemos ya adaptado a distintos países, lo hemos adaptado, por ejemplo, al estado de California a nivel condado, tenemos un modelo para México a nivel estatal, tenemos un modelo para Brasil a nivel estado también. Y bueno, estamos ahorita ya en conversaciones con otros estados que están interesados para utilizar este modelo y hacer proyecciones para tomar decisiones avanzadas o con antelación antes de que lleguen los momentos críticos de la pandemia en estos lugares. Entonces, no me voy a ir para ya no consumir mucho más tiempo.
Les menciono que es un modelo que está programado en un software de código abierto y está basado en un modelo epidemiológico matemático y está acoplado a un modelo de intervención que nos permite evaluar diferentes estrategias de distanciamiento social y está alimentado por datos abiertos disponibles al momento, así como datos que han compartido las diferentes instituciones que quieren que apoyemos con esto. Algunas de las intervenciones que se podrían modelar y hemos empezado a modelar serían el no hacer nada, distanciamiento social, suspensión de clases, suspensión de actividades laborales, cierre de establecimientos de servicio y búsqueda activa de casos. Algunas de las preguntas que el modelo puede responder es ¿cuál es el número de individuos enfermos que requerirán servicios de salud en algún momento determinado? ¿Cuál es la demanda máxima de servicios y en qué momento se podrá llegar a esa demanda máxima de servicios de salud? Y bueno, con una poca más de información se podría evaluar los impactos económicos y en salud de las diferentes intervenciones en el mediano y largo plazo. Ahora les muestro aquí un resultado preliminar del modelo, que por cuestiones de privacidad y que aún estamos haciendo en conversaciones con las personas que posiblemente puedan utilizar esta información, he quitado los valores de las dimensiones y de la escala, tanto en el nivel de la dimensión Y, que es la variable dependiente, así como la variable temporal, pero es una idea de qué pasa si no hacemos nada y con una cierta intervención de distanciamiento social, es lo que se habla en la parte inferior, lo que hay un aplanamiento de la curva. Ahora es importante notar que no solamente se hace un aplanamiento de la curva, que disminuye la cantidad de enfermos totales en un cierto momento del tiempo, sino también el número total de enfermos en todo el tiempo a lo largo del horizonte de la pandemia se reduce. Entonces no solo es aplanar, sino también disminuir su densidad. Y algunas posibles extensiones del modelo que hemos ubicado es determinar cuáles son las áreas que necesitan más investigación. Es decir, una vez que la parte crítica de la pandemia ocurra, es decir, qué es lo que todavía no sabemos suficiente en caso de que esta pandemia o cuando esta pandemia se vuelva a reactivar, si es que todavía no hay una vacuna o algunas vacunas en el mercado o tratamientos. Entonces nos permite decir cuál es, en dónde es lo más valioso para obtener recursos e invertir el financiamiento para generar nueva evidencia. Y bueno, con eso termino y de nuevo muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Como mencionaba Raúl al inicio, creo que estas semanas, estos días han sido de un proceso intenso en el que hemos comenzado a, en algunos casos, aprender, en otros casos, reforzar algunas nociones, especialmente esta idea de aplanar la curva que se ha convertido prácticamente en un objetivo de todos los gobiernos nacionales y locales. Creo que Fernando, en cierta forma, comparte, por supuesto, esa preocupación y nos ayuda a tratar de entender cómo diferentes intervenciones podrían tener distintos efectos en esta esparcimiento o dispersión de casos, que es lo que finalmente se está buscando y en el cual, por supuesto, tiene gran impacto, gran importancia las acciones de sensibilización, formación y educación. Dejaremos un espacio por si hubiera alguna pregunta. Al momento no hay sobre lo que Fernando presentaba, dado que tiene que retirarse. Si hubiera alguna, probablemente daríamos un espacio para que pueda responder. Pasaríamos ahora a los casos de las ciudades del aprendizaje, concretamente el caso de Bogotá, Colombia. Presentará la señora Laura Querubín Borrero, quien es asesora de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por favor. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al UNESCO Lifelong Learning Institute por la invitación. Para nosotros en la Alcaldía Mayor de Bogotá es un gusto poder estar con ustedes compartiéndoles la experiencia de la ciudad. Y vamos a empezar con una presentación en este momento. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Se está proyectando ya la presentación. Sí, perfecto. Vamos primero a empezar con los datos epidemiológicos de Colombia y de Bogotá. Primero contarles que en Colombia hay actualmente 2.054 casos confirmados y 55 muertes y 31.521 casos descartados en el país. De esos casos, 992 son en Bogotá. Como podemos ver en el mapa, en la distribución de los casos en Colombia, la mayoría de los casos confirmados se encuentran concentrados en Bogotá. De hecho, el 48.3% de los casos están en la capital. Y de esos casos, 502 son hombres y 490 son mujeres. Aquí tenemos un mapa con la distribución de los casos en la ciudad. La mayoría de los casos son en el rango de edad entre los 30 y los 39 años. Y el 12 de marzo
6 días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Colombia, que fue en Bogotá, se declaró la ciudad en alerta amarilla. Bogotá tiene 3 tipos de alerta para el manejo de crisis: alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Actualmente Bogotá se encuentra en alerta amarilla. Y Colombia, y particularmente Bogotá, son casos especiales porque adoptamos una cuarentena temprana. Nosotros adoptamos una cuarentena el 20 de marzo, 14 días después de que se confirmara el primer caso, y los colegios públicos y privados suspendieron las clases presenciales el 16 de marzo, 10 días después de que se confirmara el primer caso. Siguiente, por favor. Los retos principales que tenemos en Bogotá son 5. El primero es aplanar la curva y disminuir el número de personas infectadas a lo largo del tiempo, para así poder evitar la saturación y el colapso del sistema de salud. El segundo reto que tenemos es aumentar el número de unidades de cuidado intensivo en UCIs, poder aumentar las pruebas de diagnóstico y tener suficientes insumos para atención médica. El tercer reto que tenemos es poder reducir el impacto de la crisis en grupos de población vulnerables. Esto es un tema muy importante para Bogotá porque gran parte de nuestra población vive de la economía informal. El cuarto reto que tenemos es asegurar el abastecimiento de alimentos y la provisión ininterrumpida, tanto de servicios públicos como de servicios de transporte. Y el quinto reto que tenemos es generar un protocolo de funcionamiento de la economía en aislamiento parcial en función de la intensidad de la o de las cuarentenas que puedan surgir en un futuro. Siguiente. Bogotá ha decidido dar una respuesta a la crisis generada por el COVID-19 con un enfoque holístico. ¿Qué queremos decir con un enfoque holístico? Que el cuidado de las personas está en el centro de la respuesta y la toma de las decisiones en la ciudad. Para poder responder a la crisis generada por el COVID-19, lo primero que hicimos fue constituir una mesa asesora con científicos y epidemiólogos para la toma de decisiones informadas y hacer evaluaciones permanentes de políticas públicas para poder evaluar el continuamiento o evaluar si era necesario cambiar esas políticas. El 20 de marzo, Bogotá implementó un simulacro de aislamiento, a lo que llamamos simulacro vital. Bogotá fue la primera ciudad en Colombia en implementar un simulacro de aislamiento y un proceso de aislamiento. Esto se hizo el 20 de marzo. ¿Y qué era lo que queríamos lograr con este aislamiento? Lo que queríamos lograr era poder preparar a la población para un periodo de aislamiento eventual que pudiera ser más largo, y también poder entender cuáles eran las necesidades de la ciudad y la ciudadanía en caso de que el gobierno nacional decidiera implementar un proceso de aislamiento mucho más largo. Entonces, durante este tiempo, que duró 4 días, se realizaron 10.709 sondeos, encuestas y entrevistas a profundidad con la población, tanto en la calle como en los hogares, para entender cuáles eran las necesidades de los bogotanos y si realmente entendían la importancia de estar en un periodo de cuarentena. Y cuando estábamos nosotros en nuestro simulacro de aislamiento, el presidente de la República decretó una cuarentena a nivel nacional, que se hizo efectiva a partir del 25 de marzo. Entonces Bogotá alargó ese simulacro de aislamiento un día más para poder empatar con la cuarentena a nivel nacional. Inicialmente esta cuarentena iba a durar hasta el 13 de abril, pero este fin de semana el presidente anunció que va a aplazarse 14 días más y ahora tendremos cuarentena hasta el 14 de abril. La alcaldesa de Bogotá anunció ayer una nueva medida. Esta medida se llama Pico y Género, y lo que busca es restringir y vigilar la circulación de las personas aún más por las vías y lugares públicos. ¿Quiénes pueden salir a las calles bajo esta modalidad? Pues digamos que los que tengan que salir a las calles para adquirir bienes de primera necesidad, como lo son alimentos, bebidas y medicamentos, o desplazarse a servicios básicos, a servicios bancarios, financieros y notariales, lo pueden hacer, pero dependiendo del género de esa persona puede salir ciertos días de la semana. Entonces, si son hombres, pueden salir los días pares, y si son mujeres, pueden salir los días pares. Esto se hace efectivo a partir de hoy. Entonces, por ejemplo, hoy, que es 9 de abril, pueden salir a la calle los hombres en la ciudad para poder adquirir bienes de primera necesidad.
En materia de educación, nosotros hemos implementado varias medidas. La primera es una estrategia que se llama Aprende en Casa. Bogotá tiene actualmente 787.000 estudiantes de colegios públicos estudiando desde sus hogares. Entonces se creó una plataforma que se llama Aprende en Casa, a la cual se puede acceder de manera virtual a través de este link que pongo aquí en esta presentación, que se llama Red Académica. Y de igual manera se implementaron estrategias virtuales, no virtuales y mixtas. Entonces, por ejemplo, a los estudiantes se les entregó el material en físico y también el material se puede acceder en esta página web. El Canal Capital, que es el canal público de la ciudad de Bogotá, también tiene un programa que se llama Aprende en Casa, por el cual se pueden acceder a contenidos, y este se hace para personas que tal vez no tengan acceso a internet, pero sí tengan un televisor en su casa y también puedan tener una educación complementaria a través de los canales de televisión local que tienen circulación a nivel nacional. Un reto importantísimo para Bogotá es poder aumentar el número de unidades de salud. Actualmente estamos reconvirtiendo los hospitales para poder tener más espacio, para poder tener más camas. Y una cosa muy importante que hicimos es que, por ejemplo, el Centro de Convenciones y Exhibiciones Corferias, desde este domingo, tiene 1.200 camas para atender a la población. La idea es poder ir ampliando la capacidad de Corferias en 3 etapas. La primera etapa, que ya se cumplió este domingo, fue tener 1.200 camas. La segunda etapa tendrá tener 2.200 camas y eventualmente tenemos una capacidad proyectada para poder tener 5.000 camas en este espacio. ¿Qué es importante de Corferias? Que en Corferias solo se atienden personas que no tengan coronavirus. Es un espacio que la ciudad ha dispuesto para personas que necesiten hospitalización médica, pero que no tengan coronavirus, para poder así enfocar el espacio de los hospitales en poder atender personas que tengan diagnóstico de coronavirus y necesiten una atención médica mucho más especializada. La ciudad de Bogotá también ha realizado campañas de comunicaciones y cultura ciudadana para motivar a la población a que se quede en sus casas, al aislamiento, para promover las precauciones en aseo e higiene necesarias para poder prevenir más contagios, como esta pieza de comunicación que tenemos aquí en la presentación, y pues también para motivar a la gente y poder comunicar la importancia de quedarse en sus casas. Un programa muy importante que implementamos en Bogotá es el programa de Bogotá Solidaria en Casa. El programa de Bogotá Solidaria en Casa es un programa de ayudas destinadas a trabajadores informales, a personas desempleadas, población vulnerable y a aquellos que estén por debajo de la línea de pobreza o justo encima de la línea de pobreza, que esta crisis puede llevarlos debajo y poder volver a subir a estar por encima de la línea de pobreza. Puede llegar a ser muy difícil, y también son ayudas para mujeres víctimas de la violencia. Este sistema se financia con aportes del Gobierno Nacional y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y también se financia con donaciones en dinero o en especie que realizan los ciudadanos, el sector privado y organismos nacionales e internacionales. Bajo este sistema de Bogotá Solidaria en Casa, siguiente por favor. Siguiente. Tenemos un sistema distrital unificado de transferencias para poder atender la contingencia social, y tenemos 3 canales de transferencias. El primero son transferencias monetarias que se hacen a través de operadores bancarios con mecanismos para realizar pagos a través de teléfonos celulares. Entonces a esta familia le llega una transferencia monetaria a su celular a través de un operador bancario que puede tener acceso. El segundo son bonos canjeables por bienes y servicios, que son como tarjetas para la población para que puedan hacer retiros en efectivo y puedan hacer compras. Y el tercero son subsidios en especie, que son entregas de ayuda que se hacen directamente a la población y tienen énfasis en hogares que por sus condiciones de vida o por su ubicación geográfica no puedan acceder a estos canales anteriores. Hay 2 tipos de ayudas. Por ejemplo, actualmente y hasta el 13 de abril, que era el tiempo original de la cuarentena, se van a entregar 423.000 pesos colombianos para los hogares pobres, y este monto equivale más o menos al 65% del gasto de estos hogares.
Y para hogares vulnerables se va a entregar una transferencia monetaria por 178.000 pesos colombianos, que es más o menos lo que equivale una canasta mínima de alimentación en Colombia. Se han beneficiado hasta el momento 162.561 familias. En Bogotá, la meta de la alcaldía es poder llegar a 500.000 familias a través de este programa de Bogotá Solidaria en Casa, y estamos trabajando mucho para poder atender a esta población vulnerable y poder ayudarles en esta contingencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr en un futuro en la ciudad de Bogotá, en los próximos 6 meses? Por supuesto, lograr aplanar la curva de contagios y disminuir la proporción de personas fallecidas. Creo que tuvimos un problema con... Sí, no se escucha. De acuerdo. Sugiero si pudieran preparar su presentación Pablo Martínez, y en todo caso podríamos regresar rápidamente con Laura mientras restablece su conexión. Pablo, ¿estaría listo para presentar? ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos algo bajo, Pablo, de volumen. ¿Nos escucha, Pablo? Ya, ¿sí me escuchan? Perfecto. Lo escuchamos bien ahora. Le sugiero comenzar y en todo caso regresaríamos con Laura. Creo que había hecho la presentación de las principales actividades. Facilitaría regresar más tarde a que concluya en todo caso. Por favor, Pablo. Ok, está muy bien. Bueno, pues voy a Gracias. iniciar. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Estamos atendiendo al llamado y vamos a dar una breve explicación de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. La siguiente. En el caso de la Ciudad de México, nosotros iniciamos a partir del 19 de marzo con acciones para prevenir el tema de la pandemia que ya se estaba extendiendo en todo el mundo. A diferencia de algunos países, nosotros a partir del 19 de marzo comenzamos a generar ciertos comunicados a la ciudadanía de las distintas acciones que deberíamos de emprender para poder contener esta pandemia. Una de las acciones fue, desde ese primer momento, avisar de ciertas actividades que se deberían de hacer en la vida cotidiana para evitar los contagios masivos. Todo esto para, de manera planificada y de manera escalonada, ir generando acciones más amplias dependiendo cómo se iba desarrollando la pandemia en nuestro país. En el caso de México, en el caso de la ciudad, hasta el corte del 7 de abril, tenemos casos confirmados de 723 personas, casos sospechosos son 1,350, los casos que ya están descartados, es decir, que ya hicieron su examen, ya se les hizo un estudio y se descartaron el orden de 2,430 personas. Lamentablemente en nuestra ciudad tenemos hasta el momento, hasta el 7 de abril, 32 defunciones. La primera acción que se implementó en esta primera etapa fue habilitar todos los organismos e instituciones del gobierno para poder detectar en un primer momento a todos los que fueran casos sospechosos. Para eso se atendieron a 232,106 personas, se elaboraron cuestionarios. Yo tuve una reunión en esa primera etapa con el director de Sanidad Internacional
porque estábamos analizando que la primera fase era de las personas que estaban en vuelo, estaban en viaje y que regresaban a México, y en Sanidad Internacional se les estaba dando un breve cuestionario para detectar, además de las cámaras térmicas, de algunas acciones que hicieron tanto el Instituto de Migración como en la Secretaría de Salud, para detectar los casos importados, que en la estrategia que diseñamos, se diseñó en gobierno, fue que los casos detectados serían del 19 de marzo, casos importados, perdón, serían del 19 de marzo al 30 de marzo. Entonces, Sanidad Internacional estaba encargada de esta primera etapa. Para eso se habilitó también el número 51515, que era un organismo en la Ciudad de México que se llama Locatel, que es de servicio a la comunidad, y se habilitó este mensaje para que pudiéramos hacer un llamado al ciudadano para, en casos de que él se tuviera algunos síntomas, poder enviar este mensaje y darle la atención que requería. También se canalizaron al 911, que es otro teléfono de auxilio a la ciudadanía, 226 casos. En el caso de la ciudad, en esa primera etapa nos encontramos así. Cabe mencionar que en el caso de otras ciudades del país, la Ciudad de México es la que cuenta con más infraestructura hospitalaria, tenemos más acceso a las comunicaciones, tenemos más acceso a Internet, contamos con un poco más de infraestructura, y eso nos permite tener una coordinación más estrecha y más personalizada a las zonas más vulnerables. Pueden pasar a la siguiente. En el caso del país, en esos primeros momentos, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal implementó una de las acciones que se le denominó su sana distancia. Su sana distancia no era otra cosa más que medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Son acciones que todos conocemos bien: lavado frecuente de manos, uso de gel con alcohol, estornudo de etiqueta, es decir, con el ángulo interno del brazo, no tocarse la cara, la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias, limpiar, desinfectar superficies, quedarse en casa cuando se tiene algún padecimiento respiratorio, usar cubrebocas, y solo en caso de tener infección respiratorias, usar ese cubrebocas. Además, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, por ser muy interactiva, se pudieron hacer distintas cápsulas informativas que se difundían o que se difunden en todo lo largo y ancho de nuestro país, a través de la televisión, del radio y del internet. Es una especie de heroína lo que se creó. Esta heroína, en las distintas cápsulas, sketches que realiza, está explicando a las personas sobre el asunto de la pandemia. Entonces, es una de las acciones que más pegó en la gente y que nos permitió en esa primera etapa contener un poco la pandemia. ¿Por qué? Porque venía un crecimiento exponencial en todas las ciudades del mundo, y en el caso de México, ahorita voy a mostrar una estadística, en el caso de México el crecimiento se pudo detener, a diferencia de lo que sucedía en ciudades como Nueva York o como otras que tenían ya un crecimiento exponencial ya muy grande. Entonces, gracias a que la población pudo tener conciencia de esto, se logró detener un poco el crecimiento. Pueden pasar a la otra, por favor. En el caso de la ciudad en específico y en todo el país, se creó el programa o la acción que se le denomina Quédate en Casa. En el caso del gobierno federal, del gobierno de la ciudad se emitieron dos informes que se publicaron en la Gaceta de la Ciudad, uno el 19 de marzo y el otro el 30 de marzo.
En estos informes que fueron publicados es donde a partir del 30 de marzo ya es cuando se hace un impactment de las actividades de gobierno, es decir, el gobierno solamente quedó habilitado de lo que se le denominan las secretarías o los espacios estratégicos, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Transporte y Vialidad. Estas áreas solamente que se les conoce como necesarias son las únicas que hasta el momento siguen laborando. En el caso de las demás secretarías, ya el trabajo que se realiza es a distancia. Entonces, quédate en casa pasó de ser una acción que iba dirigida a la ciudadana, a los ciudadanos, pasó de una acción ciudadana a convertirse en una acción de gobierno. En ese orden se solicitaba a los que estaban ya en este resguardo voluntario, se les pedía que estuvieran al pendiente, que no salieran a sus casas, que lo tomaran en serio, para que esta acción nos permitiera, lo que todos señalamos en la reunión, aplanar la curva de crecimiento. Y creo que hemos logrado esta actividad. En el caso de la ciudad también se está distribuyendo un kit médico que le denominan kit médico COVID-19, donde viene un termómetro, un cubrebocas, paracetamol, gel antibacterial, instructivos para cuidarse en familia. En el caso de la ciudad, el tema del kit ha funcionado mucho, ha ayudado a que las personas tengan acceso a este tipo de materiales que en una primera etapa, por las compras de pánico, se escasearon en el mercado, pero gracias a la acción de gobierno logró comprar una cantidad importante que ahora están siendo parte esencial de este kit. Este kit se entrega de manera personal en las casas, directamente en el domicilio, y son por familia. Esta acción, estas dos acciones nos están permitiendo mantener a la gente y también darles certeza de que estamos logrando aplanar la curva de crecimiento. Pablo, En el caso, disculpa, tenemos un par de minutos para terminar, por sí, favor. Gracias. Sí, ok. Durante las semanas de lo que se refiere a la cuestión educativa, bueno, se implementó la educación a distancia, se están en distintas páginas de secretarías, se están incorporando links, se están dando cursos a distancia, se están firmando distintos convenios de colaboración con organismos nacionales e internacionales de educación a distancia. Solicita a los maestros, pedir a los jóvenes llevar a sus casas libros de textos gratuitos y materiales educativos. El personal directivo y docente se apoyan en las actividades a distancia y ayudan al propio aislamiento. Hay distintas acciones, no solamente educativas, también deportivas, también culturales, y todo esto se está difundiendo en la ciudad. Bueno, voy muy rápido a la siguiente. Para ir cerrando, en el caso de lo que yo señalaba en un primer momento, está el tema de la curva de crecimiento. En el caso de México, a diferencia de otras ciudades, el crecimiento de casos sospechosos son de 1,215, con el mismo tiempo que ha transcurrido desde el primer caso que se dio hasta la fecha. Se ha tenido un crecimiento de 1,215. En esta gráfica se manejan 29 decesos y ya en la actualidad son 32, ya actualizando la cifra. Entonces, hay muchos temas de qué hablar, pero quisiera yo dejarla ahí y agradecer mucho el espacio y mandarles un saludo de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, que es la secretaria de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante, muy importante también ir viendo, similar a los casos previos, acciones concretas. Le cederíamos la palabra ahora al señor Martín Gil, quien es exalcalde de Villa María y justo nos comentaba antes de iniciar este webinar algunas de las acciones que están llevando a cabo. Por favor, Martín.
Bueno, muy buenos días, tardes en algunos casos. Agradecerle, por supuesto, siempre a Will la oportunidad de compartir experiencias, de descubrir lo que frente a una situación global podemos ir pensando y haciendo en lo local. Yo quería, por este doble rol, digamos, de alcalde, en este momento en uso de licencia de una ciudad de aprendizaje en Villa María, pero también como secretario de Obras Públicas de la Argentina en este instante, poder tener en esta breve intervención quizás las dos miradas. En primer lugar, ¿cuál es el rol de los municipios en esta crisis sanitaria? El rol de las ciudades, el rol de los gobiernos locales. Yo estoy convencido de que en todos los aspectos los gobiernos locales que tienen la proximidad con la gente, que están directamente en relación, donde la relación vecinal, de confianza, de intermediación, resulta clave para abordar cualquier tipo de política. En el caso de una crisis sanitaria global, son actores claves e imprescindibles. Pero sí se encuentran frente a un escenario de facultades concurrentes, facultades donde se toman disposiciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, y también podríamos decir, se terminan planteando escenarios a nivel global. ¿Cómo entonces actuar dentro de ese esquema donde la toma de decisiones son múltiples, pero los efectos terminan siendo siempre en el ámbito de la persona, en su grupo social que lo representa la ciudad? Para ese sentido, me parece que es muy importante plantearnos como una herramienta permanente la necesidad de articular, de dialogar, de generar protocolos, de distribuir responsabilidades, de poder plantarse como el espacio de divulgación del conjunto de la información que surge en torno a la pandemia. El segundo aspecto que me parece importante mencionar es el impacto dentro del proceso educativo, tanto el de la educación formal como el de la educación no formal. Quizás uno de los primeros espacios donde se dio la suspensión de actividades fue en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de los espacios educativos formales, para evitar la situación de contagio de los niños o jóvenes, o que ellos fueran agentes de contagio de población de riesgo. Y frente a ese escenario, casi iniciando los ciclos lectivos, se tuvieron distintas estrategias, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local, de comenzar a utilizar rápidamente los sistemas de educación remotos, los sistemas de educación a distancia, los sistemas de tutoría, de producción de contenidos. Yo me animo a decir que en este mes o 3 semanas que llevamos adelante de proceso de aislamiento, ha sido un proceso de aprendizaje absolutamente acelerado, tanto de quienes generan los conocimientos como de quienes son receptores de esos conocimientos a partir de plataformas semipresenciales o a distancia. Una herramienta que estaba presente en el escenario educativo desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, en nuestro caso tenía un desarrollo todavía muy embrionario. No solo el desarrollo ha sido importante, sino el resultado que se está teniendo para poder no afectar los ciclos lectivos a partir del uso de estas herramientas termina siendo una oportunidad también de aprendizaje colectivo. Por otro lado, y el desafío muy grande lo tenemos en la educación no formal. En ese sentido, me gustaría mencionar 2 aspectos. Por un lado, lo relativo a la capacitación para el trabajo. Tenemos un momento donde la situación de aislamiento social nos plantea justamente un paro de actividades casi masivo, solo limitado a actividades esenciales. Muchísimos trabajadores con trabajo se encuentran en sus casas sin desarrollar la actividad, y muchos que no tienen trabajo se encuentran también en su casa fruto del aislamiento social. Resulta ser una gran oportunidad
para el diseño de estrategias de formación para el trabajo y de actualización para el trabajo. En nuestro caso, a nivel nacional, venimos en contacto con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción a nivel nacional, que en nuestro país se denomina UOCRA, y con ellos estamos desarrollando una plataforma para impartir contenidos, actualizaciones por niveles y reconocimientos y certificaciones a partir del trabajo mancomunado del sindicato con el organismo público. Otra dimensión tiene que ver con la educación de adultos. En el caso de Villa María tenemos una experiencia muy innovadora en materia de educación de adultos y evidentemente todo nuestro desarrollo era presencial. Eran células barriales, eran espacios en parroquias, clubes, centros vecinales, espacios comunitarios dentro del territorio. Y la situación de pandemia casi coincidió con el inicio del año lectivo de las actividades. Ahí sí hemos tenido un desafío de comenzar a pensar y a desarrollar herramientas de interacción remota. Y las prácticas que se han puesto en marcha, básicamente tratando de buscar estas encuestas remotas, han encontrado una muy buena recepción por parte de la población destinataria de esa educación de adultos, a pesar de que en su caso en gran parte pueden estar en contextos de vulnerabilidad o en contextos de edad avanzada poco cercana a los mecanismos más informáticos de actuación. No obstante, el uso del teléfono tan internalizado en la gente resulta ser un instrumento muy válido para poder avanzar en estos mecanismos. También en el ámbito que hace a los procesos de aprendizaje en el contexto de la pandemia, quiero detallar algunas realidades en las cuales venimos teniendo estrategias, tanto en nuestra ciudad de Villa María, como también algunas otras ciudades y jurisdicciones. En primer lugar, quiero mencionar la situación que se produce frente a la violencia de género para con la mujer. La situación de aislamiento muchas veces plantea un contexto de encierro en un ámbito donde por ahí preexistían acciones de un agresor a la mujer. En este sentido se han desarrollado un conjunto de disposiciones y de estrategias para poder mantenerse en contacto remoto con la mujer, poder plantear alerta frente a esta intervención, y tanto la nación como las provincias, como los municipios vienen desarrollando actividades puntuales frente a la violencia de género en el contexto de aislamiento. También el desarrollo y la promoción de actividades culturales, tanto de los talleres que eran presenciales, que empiezan a encontrar lugares de participación y estímulos para la concreción virtual, como la modalidad de actividades culturales abiertas, show, espectáculos, que comienzan a tener una interacción y a promoverse desde los estados una interacción mediante procesos remotos. Otro componente tiene que ver con la asistencia médica remota en el contexto de salud mental. También nuestro ejercicio estaba casi condicionado, limitado a la atención de talleres, de atención médica para personas o pacientes con salud mental, pero en contextos presenciales. Hemos tenido que desarrollar herramientas que nos permitan un contacto de virtualidad, de seguimiento, de interacción, de asistencia psicológica mediante la utilización de recursos remotos. También la práctica del deporte empieza a ser promovida mediante acciones que los gobiernos locales intentan estimular frente a las personas en contextos de aislamiento. Del mismo modo, venimos desarrollando contenidos, un soporte de contenidos a distancia, usando las distintas plataformas, las plataformas audiovisuales, como pueden ser los canales locales, la plataforma de radios para poder llegar a otra población, el desarrollo de
archivos que se pueden compartir hasta vía WhatsApp y por supuesto plataformas que hoy han empezado a universalizarse como esta que estamos utilizando en esta oportunidad. También todos estos canales son mecanismos para construir un discurso y un mensaje que ponga el hincapié y la importancia central en la prevención de la población de riesgo y el aislamiento social. Y para eso también se están desarrollando dispositivos especiales tendientes a promover la protección, el cuidado y la atención específica a la población adulta o la que se encuentra inmunodeprimida. Y también gobiernos locales, gobiernos regionales, venimos desarrollando múltiples sistemas que nos permiten administrar la información y volcarlas a plataformas, como algunas de las que se mencionaron en exposiciones anteriores, que nos permiten ir viendo desde la georreferenciación de los pacientes y tomando medidas de aislamiento más próximos, más rigurosas, desde la evolución del mapa de riesgo, desde otras herramientas que nos permiten monitorear desde la enfermedad, pero también desde el abordaje social, que va desde el control de precios frente a la cadena de productos esenciales que se pudieran producir, como a autodiagnósticos de la enfermedad o el seguimiento de personas que han llegado desde el exterior y se encuentran en aislamiento obligatorio y mucho más restringido y controlado por su potencialidad en el contagio. Por último, quería hacer una mención a estrategias que venimos desarrollando a nivel nacional. El presidente tomó una decisión muy clara y muy pronta respecto al aislamiento comunitario, con el objetivo de evitar que la curva de contagio tuviera el pico más próximo y tomar este tiempo que nos separe esa situación de pico de la enfermedad para brindar una organización social en hospitales de campaña, en la mejora y en la ampliación de centros de salud y adecuar centros de salud para permitir el tratamiento crítico de la enfermedad. Y en la construcción, yo me encuentro justo en este momento en un obrador aquí en una localidad del conurbano bonaerense, en Hurlingham, porque hoy estamos comenzando construcción de responder a más de 1000 pacientes críticos con 300 respiradores y con 700 camas destinadas con oxígeno, más todo el dispositivo de conexiones, de accesibilidad. Todos estos lugares los estamos construyendo en los sectores más vulnerables o de mayor potencialidad en el abordaje de la enfermedad. A este punto quiero mencionar que hasta este momento hemos visto el desarrollo de la pandemia en sociedades como Europa muy homogéneas desde la condición de habitabilidad. Nosotros tenemos una preocupación de cómo el desarrollo de la pandemia y del contagio se genera en condiciones de sectores densamente poblados, con escasas condiciones de habitabilidad, con hoy venimos trabajando trabajos comunitarios muy fuertes, con organizaciones de base, con movimientos sociales, con grupos parroquiales y de otras iglesias y con los gobiernos locales para poder protocolizar, estar cerca, identificar los casos. Y la construcción de estos hospitales son en estos territorios de vulnerabilidad, generando condiciones que antes no existían para el tratamiento de la situación o de los pacientes más críticos. Termino esta intervención diciendo que si nuestra red nos une en algo, es que es una red de aprendizaje. Y estoy seguro que de esta experiencia del coronavirus, del COVID-19, si algo vamos a tener todo el mundo, casi como ningún otro antecedente, es una experiencia de aprendizaje. Esa experiencia de aprendizaje se da cuando, percibiendo contenidos, percibiendo
una situación determinada, los que quedan después de esa experiencia no son iguales a la realidad anterior. Y claramente el mundo, nuestras sociedades, nuestros países, la educación, la organización del trabajo, el orden de las prioridades, no va a ser el mismo después de esta situación de pandemia. Por lo tanto, avancemos este abordaje de la pandemia desde lo educativo, desde la salud, desde los gobiernos locales, también con una mirada abierta al aprendizaje, al cambio y a la transformación de nuestras realidades. Muchísimas gracias. Martín, muchas gracias. Es una perspectiva muy interesante esta combinación de acciones y sobre todo esta última reflexión sobre las oportunidades que habrá para las ciudades y la comunidad, las sociedades en general. Agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo en medio de las actividades que tienen justo ahora. Pasaríamos al caso de Lima. Estamos un poco sobre el tiempo. Le pediríamos a la señora Renata Teodori nos presente lo que están haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima, por favor. Un saludo muy grande a UNESCO, aquí a Sergio, a Raúl, a Sandra Carrillo, de UNESCO Lima. Un saludo muy especial del doctor Jorge Muñoz Wells y nuestro gerente de Educación y Deportes, Juan Pablo de la Guerra. Vamos a empezar con un pequeño video para que de alguna manera ustedes puedan ver una acción que ha tenido mucho impacto por su valor real y su valor de inspiración a otros municipios. Una cosa pero que a nadie se le hubiese ocurrido. Yo estoy aquí por el motivo el cual no tengo, pero opté por lo mejor. Venir, ver mi salud, porque me van a dar atención médica, voy a tener una cama, voy a tener un plato de alimentos, que es bien para mí y para todas las personas que van a ingresar. Al menos agradeciendo al alcalde que se ha portado bien con la gente que está en la calle, ¿no? Agradecemos y bendiciones para él y para todos ustedes que nos están brindando todo esto. Una gran medida, una gran esperanza. Es cierto que aquí tenemos espacio para 150 personas. Por temas de distancia social, hemos habilitado 122 camas. Eso es lo que tenemos aquí para poder recibir correctamente bien a las personas que necesitan una atención integral de cuidado, de protección. Y esto es lo que vamos a hacer con 4 zonas de aislamiento que están también aquí. Como quiera que algunas personas vendrán posiblemente con sus hijos, hay una zona recreativa para niños, hay un centro médico móvil que es el que hemos visto adelante, y también hay zonas de comedores, hay zonas de servicios higiénicos, muy importante tener esto, y van a haber más de 60 profesionales que van a estar brindando atención a los beneficiarios de este servicio. Muy bien, yo creo que podemos cortar aquí, me parece que podemos cortar acá el video, señalar que creo que sí, podemos cortarlo y pasar a las diapositivas. Y señalar que la Municipalidad de Lima bien, la Municipalidad de Lima le ha dado una gran importancia a la articulación de todos los funcionarios, de todas, con nuestro alcalde, que, como ustedes saben, es el alcalde de la ciudad de Lima, una ciudad muy populosa. Nosotros, el alcalde, sus acciones tienen injerencia en toda Lima metropolitana,
pero a su vez existen 41 distritales. Entonces, la articulación se da muy fuertemente entre el alcalde con los alcaldes distritales. Como ustedes saben, Lima llega a tener 10 millones de habitantes y a sus como gerencia, la Gerencia de Educación y Deportes, normalmente realiza una serie de acciones que ahora tienen un reto muy grande, poder llegar a cada familia, a cada niño, a cada joven, sus dos sugerencias de educación y deportes. Podemos pasar, según los indicadores que podemos señalar, podemos pasar a la siguiente lámina. En el marco de la emergencia nacional, la cuarentena se ha extendido hasta el 26. En la anterior están las estadísticas, aproximadamente en este momento tenemos 4.342 casos de positivos. El gobierno central, el presidente, los ministros, esfuerzo enorme, y realmente cuando salió el primer positivo, se dio la orden y ya se empezaron a tomar acciones muy coordinadas. Esto hace también que nuestro alcalde y toda la municipalidad se movilice su infraestructura con todos sus recursos humanos para poder enfrentar digamos, en dos vías principales. Una primera vía es la vía educativa y deportiva y cultural, que ya tenía de programas avanzados, pero que iban a ser de manera presencial. Entonces todo esto se reconvierte y se lleva a a intensificar todo lo que significa el trabajo de manera virtual, a través del teletrabajo y también a través de diversas herramientas tecnológicas. Pero una segunda vía que no podíamos dejar de lado es la vía de la ayuda humanitaria, de una coyuntura muy grave. La Municipalidad de Lima tiene una, digamos, fuerte atención al cercado. Y como ustedes saben, el cercado de Lima, ya la gestión de riesgo de desastres, nos señalaba que el cercado, por su antigüedad, por sus viviendas, es un patrimonio que está en constante recuperación. Pro Lima hace muchas actividades para, digamos, conservar nuestro patrimonio, pero también hay mucha población que vive en unas zonas, digamos, de pocas condiciones sanitarias. Digamos, toda la municipalidad empezó a trabajar en esos dos canales. El canal de poder mantener y potenciar todas las herramientas educativas, culturales y deportivas, pero por otro lado también no descuidar la ayuda humanitaria. Lo primero que ustedes vieron es importante porque apenas se anuncia ya la cuarentena, se logra reconvertir un espacio público emblemático como era Hacho, la Plaza de Toros, pero era un lugar idóneo porque era un lugar que estaba en el corazón casco antiguo y era la única, o sea, una de las más idóneas para poder hacer un albergue para personas en estado vulnerable, las personas que no tienen hogar, que no tienen casa, y que si es que se mantenían en la calle, eso para sus vidas. Entonces, en menos de una semana se logra realmente digamos, hecho, que ¿por qué lo he señalado? Porque no es únicamente asistencialismo, ¿no? Pero lo que sí es interesante es ver realmente la movilización, porque la municipalidad, pero con la participación comunal, vecinal, empresarial, de la sociedad civil, de las fundaciones, organizaciones. Y eso ha permitido que sea un ejemplo y también un impulso para apoyar que otras municipalidades den ayuda humanitaria. Pablo de la Guerra, él quería estar hoy acá invitado por ustedes, pero con pena, él justamente está en este momento en una acción muy directa con la población. O sea, es decir, no solamente se está atendiendo, se está complementando, y es otro pilar. Todas las ayudas de sobrevivencia que está dando nuestro Ejecutivo, también la Municipalidad de Lima tiene una acción directa con el poblador, con el ciudadano. Y también hay perspectivas de crear, se está realmente ya promoviendo otros centros, principalmente para mujeres violentadas,
actualmente está viendo se ha aumentado y bueno, el índice digamos, violencia contra la mujer, entonces se está pensando también en un albergue, digamos, porque la municipalidad tiene una serie de centros de ayuda humanitaria que lo hace a través de la Beneficencia de Lima, pero y a través de varios programas que tiene una Secretaría una Gerencia de la Mujer, una Gerencia de Desarrollo Social, pero realmente esto está justamente ya muy pronto a ser inaugurado, un centro para mujeres, un centro para ancianos, que justamente responden a esta coyuntura, complementan a todos los centros que ya tiene la municipalidad. Pero me gustaría sentarme más en el tema que nos convoca hoy, que es el tema educativo. ¿De qué manera realmente nosotros podemos señalar? Solamente yo señalo, la municipalidad de Lima tiene una serie de competencias, pero nosotros también tenemos al Ministerio de Educación que realmente en este momento de alguna manera centraliza las competencias educativas. Entonces la estrategia de educación a distancia en este momento combina en el Ministerio de contenidos por medios digitales, televisión y radio para tener una mayor cobertura, principalmente con nuestras 10 lenguas originarias. Tenemos muchas más, como ustedes saben, somos un país plurilingüístico, pero realmente tenemos todo ya, digamos, trabajado con ellas y con lenguaje de señas, es decir, también realmente nuestro enfoque es inclusivo. En el país hay cerca de 27.000 instituciones que ofrecen el servicio de educación intercultural bilingüe. Es una información del Ministerio de Educación del Perú, y esto realmente 21.000 estudiantes pertenecientes, por ejemplo, al pueblo Ayánica, de los cuales 7.193 tienen entre 3 y 5 años, y 14.267 entre 11 años. ¿El tiempo nos va a ganar? Perdón, sí, exacto, estamos sobre el tiempo, tendríamos un minuto y regresaremos voy a en las pasar las preguntas. 7. Muy bien, gracias. Sí, no se preocupe. Si me interesa mucho los de la mujer, podemos seguir, por favor, si fuera tan amable. Sigamos. La siguiente lámina. ¿Pueden pasar la siguiente? Bueno, realmente aquí están los 5 programas que después se pueden realmente presentar. Tenemos 5 programas muy importantes, eso yo creo que en otra oportunidad se pueden explicar. El programa Lima Lee es un programa muy potente que está haciendo una gran acción a distancia, el tema de potenciar la lectura. También tenemos un programa muy importante, Supérate Lima, que proporciona una serie de capacitaciones y becas. Tenemos Maestro Influencer, que trabajamos mucho con los maestros. También tenemos comunidades de aprendizaje, la ciudad de aprendizaje. Luego señalar que realmente a través de todo nuestro Facebook, Lima Educación y Lima Deportes, ustedes pueden ver una serie de programas que se han desarrollado sumamente educativos, sumamente pertinentes para como lo están haciendo todos los países. Entonces nuestras tareas están realmente muy importante para nosotros, es el pilar de la cooperación intergeneracional. Es un tema que nos parece fundamental en este momento también a los padres de familia y promover una interacción entre ellos. También nos preocupa mucho la salud mental, lo que se ha manifestado y se está trabajando para ello. De todos nuestros programas se están dando de una manera gratuita y son realmente también, si ustedes acceden a deportes, verán todas las acciones porque la ciudad de Lima, la Lima antigua, tiene una serie de polideportivos, de centros deportivos de mucha calidad, así como también se trabaja de una manera articulada, educación con la gerencia de cultura. Bueno, preguntas, no quiero abusar del tiempo, no sé si tengo un minuto más. Tendríamos que parar ahora, sí, pero ya habrá oportunidad en preguntas y respuestas. Tenemos más largo, sí, tenemos una serie de retos que realmente trabajaremos. De acuerdo, muchas gracias. Una disculpa por presionarlos con el tiempo, pero no, queremos dedicar un poco más de... soy yo la que no. he extendido, todo lo contrario. La intención es darle más espacio a los participantes. Terminamos ahora. Así es. Muchas gracias, señora Tedori. Lo que haría, varios de los temas que se han planteado en el foro han sido ya respondidos, como ahora se mencionaba, temas de lectura, salud mental. Lo que hice fue seleccionar una pregunta por cada participante, tratando de abordar algunos de los temas que no hubieran sido tocados de manera tan explícita en las diferentes presentaciones.
Martín Gil tuvo que salir de la sesión. Lo que nos comprometemos es que las preguntas que iban en específico para él se las haremos llegar con los datos bueno, los datos al menos que tengamos para poder intentar enviarles una respuesta. Entonces, seleccionaré ahora preguntas un tanto, insisto, con la intención de tocar temas no desarrollados. Hay una primera pregunta me gustaría que Mary-Jean Delaney lo abordara. Uno de los participantes menciona que hay una oportunidad de colaboración entre escuelas derivado de que se está llevando mucho trabajo a distancia. De hecho, se habla, o el participante menciona, se podría generar una base de datos de escuelas interesadas con apoyo de UNESCO como una oportunidad para acercar a nuestros pueblos. Le pediría si pudiera reaccionar, señora Guin, a esta pregunta, quizá más en una línea de qué colaboración podría darse aprovechando esta pandemia. Les pediría, de nuevo, con una disculpa anticipada, un minuto por respuesta para poder seguir la conversación. Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. De hecho, UNESCO sí cuenta con su red de escuelas asociadas que tiene distintas formas en los países, pero ciertamente nos abre uno de varios mecanismos para conectar colegios y escuelas y otras instituciones educativas para que compartan sus recursos sobre educación en salud a distancia y ojalá otros temas que fortalecen la participación juvenil en la respuesta a la epidemia. Y les refiero de nuevo a la página web que estamos armando, que también cuenta con muchos insumos de otros organismos de la región y, por supuesto, los recursos oficiales de los gobiernos. También les invito desde el nivel municipal y de ciudades de también enviar sus recursos, y ahora pongo mi correo en el chat para que también fomentemos la colaboración y la compartir información a nivel de municipios en este tema. Gracias. Cualquier otra pregunta en el chat, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Fernando tuvo una pregunta, la pudo responder, de hecho está en la sección de preguntas y respuestas, lo hizo por escrito. Y hay dos preguntas concretas para el caso de Bogotá. Uno de los participantes solicita un poco más de información o comentarios sobre el programa Aprende en Casa, y otra participante menciona un tema importante sobre cuáles son las acciones en términos de veeduría, contraloría, para evitar corrupción en estos programas que están surgiendo a nivel ciudad. Laura, por favor. Claro, por supuesto. Y disculpen que se me interrumpió mi presentación anterior, se me cayó el internet. Volvamos a Bogotá Aprende en Casa. Bogotá Aprende en Casa, actualmente el 40.5% de los docentes de la ciudad han desarrollado estrategias para impartir educación virtual a través de Zoom y Microsoft Teams. Por supuesto, hay un gran porcentaje de docentes que no tienen la posibilidad de comunicarse con sus estudiantes a través de educación virtual. Entonces, la Secretaría de Educación ha repartido material físico. El 17 de marzo y el 18 de marzo entregaron el material físico a los estudiantes de los colegios públicos, y este material incluye guías, talleres, documentos, libros y cartillas. No todos los beneficiarios tienen material virtual, también es posible a través de material físico recibir clases virtuales. Y se han abierto canales de comunicación entre los estudiantes y los maestros para aquellos que no tienen internet. Por ejemplo, los estudiantes pueden y los padres de familia pueden comunicarse con los maestros a través de canales como WhatsApp y mensajes de textos por si tienen alguna duda sobre alguna asignatura asignada, o los niños están presentando problemas de aprendizaje o quieren alguna comunicación más permanente en el día a día con los maestros. Esto para aquellos que no tienen internet y no pueden conectarse a internet todos los días. A través del canal Capital, como estaba mencionando, hay una franja especial de televisión donde se imparte contenido educativo de Bogotá Aprende en Casa, y actualmente la Alcaldía de Bogotá está trabajando en alianzas con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información para el desarrollo de programas educativos a través de la televisión pública, también para aquellos que no tienen internet. Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos a la Ciudad de México, al caso de la Ciudad de México, para Pablo Martínez. Hay dos preguntas. Una es sobre
apoyo económico, qué iniciativas se están llevando a cabo. Y la segunda es cómo se están validando los datos que se están presentando, es decir, si hay algún ejercicio para poder garantizar la confiabilidad de las estimaciones que se están utilizando para toma de decisiones. Por favor, Paulo. Creo que tiene su micrófono cerrado, Paulo. ¿No se escucha? Ahora ya lo escuchamos. Desde que inició el gobierno, ha tenido una cantidad de apoyos de impacto social. Está, en el caso de la ciudad, está el tema del apoyo al desempleo, el apoyo a madres solteras. En el caso de las escuelas se han dado apoyos a una beca que se creó, que se llama Mi Beca para Empezar, que va dirigido a estudiantes de primaria y de secundaria. Se creó un fideicomiso para la educación garantizada, se llama Fidegar. Hay becas, hay mucho acceso a programas de este tipo. La población, a diferencia de otras administraciones, ha podido ahora disfrutar de estos beneficios, y esto ha ayudado mucho en el tema de tener un poco lo que le llamamos nosotros de ayudar a los más desfavorecidos. Es decir, todo el programa está diseñado para políticas sociales. Incluso el programa más importante del gobierno de la ciudad, que se llama Pilares, también tiene becas de apoyo para estudiantes, para personas que no pudieron terminar la escuela, la secundaria, la primaria, la preparatoria, la universidad, tengan acceso a estos espacios y también se les pueda dar este tipo de apoyo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con respecto a la contingencia? Con respecto a la contingencia, el gobierno ha decidido mantener, en el caso de los impuestos que se pagan, como pago a predial, pago a servicios básicos, se entró en una fase de espera, es decir, en estos 2 meses que se contempla esta primera acción del gobierno, no se va a solicitar el pago de agua, de luz, de predial, eso para ayudar a las familias. En el caso del abasto, que es un tema primordial, en el caso de México tiene ciertas características. No solamente el abasto se desarrolla en centros comerciales o en tiendas de comercio grandes, sino el abasto en México también se desarrolla en mercados públicos, en tianguis, en romerías, en concentraciones. Y las personas asisten que estos centros de abasto están instalados dentro de las colonias, las calles, y ahí es donde la gente va y hace sus compras. Entonces, en el caso del gobierno, estos lugares de abasto no se han cerrado, estos van a permanecer abiertos para que las personas puedan seguir haciendo sus compras, puedan seguir haciendo sus necesidades. Entonces, los apoyos económicos siguen fluyendo, no se ha detenido, se le está permitiendo a las personas que perdieron su trabajo, se les da el seguro de desempleo, a las personas que están yendo a la escuela primaria, secundaria, se les sigue dando su beca, es decir, esto sigue pasando. Entonces, no hemos tenido hasta el momento algún problema en esta fase. Entendemos que vamos a pasar a la fase 3 en algún momento. Una vez pasando a la fase 3, se está armando una estrategia para poder apoyar a las empresas, a los pequeños comercios, a los trabajadores que se han visto afectados por entrar a la casa. De acuerdo. En este tema. Sí, por favor. ¿En otro tema? No, solamente si hay alguna estrategia de validación de datos con las que están tomando decisiones. Sí, la validación de datos, bueno,
se hizo una plataforma que coordina la Agencia Digital, que es un órgano del gobierno de la ciudad, que es la que se encarga de recabar toda la información en lo que se refiere a los casos, pero también en el terreno económico, en el terreno de la salud y en el terreno social. Y en base a esas cifras, también existe una mesa de colaboración donde están científicos, funcionarios, académicos, personal de salud, tomando todas las decisiones e informando a la jefa de gobierno para que ella pueda realizar acciones. Entonces, de acuerdo. Estamos con un gran apoyo, vuelvo a repetir, las características de la ciudad son distintas a otras ciudades del país y eso nos permite tener información y generar acciones inventadas. Gracias. Muchas gracias. Tendríamos todavía unos minutos, no nos extenderemos demasiado, pero hay una última pregunta para la señora Teodori y después quisiera plantear dos temas que han surgido en la sección de preguntas y respuestas, pedirles a cada uno de ustedes un minuto de comentarios o reflexión. Para la pregunta concreta de la señora Teodori, hay participantes que han mencionado o consultado sobre la apreciación del docente, esta dinámica en la que hemos tenido que entrar, donde los padres se han inmiscuido o han participado más todavía en la educación de adultos, en la educación de niños, ha ayudado a que los adultos se sensibilicen más sobre el rol del profesor. ¿Qué reacción tendría con respecto a este punto? Es decir, esta oportunidad de que el docente tenga una revaloración y también se atienda a una necesidad que ahora se hizo muy evidente con respecto. Así es, sí. Nosotros tenemos un programa, un proyecto denominado Maestro Influencer. Este programa justamente está dirigido a los docentes para que presenten y elaboren una serie de proyectos de innovación. Se les da estímulo, logística, un reconocimiento económico a la institución educativa para que pueda desarrollar estos proyectos. Es la gran participación de los padres de familia. Y los padres de familia están trabajando de una manera muy activa. Yo creo que en este contexto, en medio de este dolor y esta crisis significa para el mundo entero, en este momento se está viendo la importancia de dos sectores. Todos los días, a las 8 de la noche, como en otras partes del mundo, se aplaude. Es decir, realmente podemos actualmente a través de una serie de focus group darnos cuenta de esta sinergia entre dos sectores marginados muchas veces en la sociedad peruana, el sector salud y el sector educación. Es decir, en este momento en la colectividad entera, la comunidad de Lima, toda Lima y la de el Perú entero, está, yo creo, trabajando muchísimo. Entonces, ahora, el gran reto es poder llegar a través de la radio, a través de la televisión, de canal abierta, hacia aquellas personas que no tienen internet. En este momento, como bien se ha dicho, a través de los celulares que están sumamente extendidos en el Perú, la cobertura es muy alta. Pero decir que hay una revaloración del docente. Y hay entidades que nos apoyan muchísimo, como UNESCO, como la OEIF, y también empresas, no quiero mencionarlas, pero realmente no es en este momento el objetivo, pero sí señalar que yo creo que esta alianza, yo creo que es muy importante. El Ministro de Educación y las municipalidades. Existe una asociación de municipalidades en el Perú, que justamente muchas de ellas están promoviendo ciudades saludables. Y a los docentes va a haber un incremento también salarial. Se ha propuesto que se reconozca el trabajo del docente y del médico y de la enfermera y de todos estos dos sectores. De acuerdo. Muchas gracias, señora Teodori. Ya para prácticamente cerrar, digo, ha sido una conversación muy interesante. Hemos escuchado diferentes casos, diferentes componentes, perspectivas. Por supuesto, el reto es grande, pero esto ayuda, pues en cierta forma, a mapear
las diferentes rutas o opciones que tendrían las ciudades, los padres y las diferentes organizaciones que están participando en esta respuesta. Hay dos temas que han cruzado varios de los comentarios. Me gustaría ponerlos en la mesa y pedirles algún comentario o respuesta muy breve a todos los participantes como una forma de cerrar este webinar. Esencialmente son dos aspectos. El primero es el énfasis o la necesidad de atender a las poblaciones más vulnerables. Ha estado ya en varias presentaciones, pero me gustaría que, insisto, se aprovechara este último minuto para poder conversar un poco sobre cómo lo están vislumbrando, qué se podría hacer, qué hay que recordar a quienes están tomando decisiones. Y el segundo tema tiene que ver con organización, qué oportunidades habría. Incluso ahora todavía en la sección de preguntas y respuestas se están enviando diferentes iniciativas, diferentes propuestas que están haciendo gobiernos locales y personas. Quizá también eso, pensar cuál sería la oportunidad que tenemos en términos de intercambio de experiencias, de consolidación de estrategias de apoyo entre los diferentes países de la región. Si quieren podemos, o sugiero volver al mismo orden, la señora Guin, seguido por Laura Querubín, para continuar con Paulo y cerrar con la señora Tedori. Por favor. Disculpe. Bueno, solo para ir cerrando y agradecida por tantas observaciones que se ha hecho acerca de la cercanía que yo creo que cada vez más adquiere los sectores de educación en salud y lo que acaba de mencionar la colega de Lima. Yo creo que es muy importante que se está dando cuenta, yo creo que mucha gente, que sí la salud es pública y sí la educación es pública y que el trabajo de docentes muchas veces demasiado precario, también complicado o dificultado por el hecho que la mayoría de docentes en la región son mujeres y como también se mencionó, el colega de Villa María, la violencia doméstica, que tiene un componente de género muy importante, solo nos está haciendo más difícil las condiciones en esta etapa de la epidemia. Los servicios que la gente busca, tanto en educación, en salud, son a nivel local y agradezco mucho la oportunidad de escuchar lo que se ha estado trabajando en las ciudades de la región. He colocado varios recursos de UNESCO en el chat y también mi correo para cualquier consulta. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Por favor, le cederíamos la palabra a Laura Querubín Borrero. Sí, buenas tardes. Quisiera también responder con esta oportunidad una pregunta que hizo un miembro del público, y es cómo son los criterios para entregar estas ayudas voluntarias. Colombia tiene una cosa que se llama el SISBEN, que es el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales. Es un sistema a nivel nacional y la Secretaría de Integración Social de Bogotá también tiene unas bases de datos. Entonces, a través de un cruce de estas dos bases de datos, se seleccionan a los beneficiarios del programa Bogotá Solidaria en Casa, y la gente no debe inscribirse en el programa Bogotá Solidaria en Casa, sino que ya se le informa que son beneficiarios de este programa a través del cruce de estas dos bases de datos. Las personas pierden los beneficios de Bogotá Solidaria en Casa si se presentan dos cosas. La primera es que la gente salga de sus hogares si no tienen una razón para salir de sus casas de primera necesidad, y la segunda es si en ese hogar hay denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces, si cualquiera de esas dos ocurre, las familias pueden perder los beneficios de apoyo a población vulnerable. Y hay otro tema que quisiera hablar que para Bogotá es muy importante, y es el tema de los migrantes venezolanos. Bogotá tiene en este momento entre 360.000 y 400.000 migrantes venezolanos en territorio de la ciudad, y muchos viven de la informalidad. En este momento tenemos dos retos muy grandes, y es el reto del alojamiento y de la alimentación para estas personas. La ciudad de Bogotá tiene 5 albergues para ellos y entregamos kits alimentarios y kits de aseos, pero sin duda, pues este es un reto. La alcaldesa de Bogotá prohibió el desalojo de los
de los sitios de lo que en Bogotá se llama pagadiarios, que son los hospedajes que cobran por hospedaje del día, y se prohibió el desalojo para estas personas, pero hemos tenido unos retos importantes con la atención a migrantes en la ciudad. Y es muy importante, y la alcaldesa lo ha señalado en varias ocasiones, que la población vulnerable se atienda desde el primer momento en que se decreta la alerta amarilla y no al final de la pandemia. Bien, muchas gracias. Un punto muy importante el de los migrantes, por supuesto. Le daríamos el espacio ahora a Paulo César Martínez para un último comentario. Sí, muchas gracias. Pues tenemos muchos retos, dependemos mucho de la conciencia de la gente, y como bien me señalaba, ayudar a las personas más desfavorecidas, es ahí donde justamente nos estamos enfocando. Hay muchas cuestiones de falta de conciencia con respecto a lo que estamos viviendo. Incluso muchos han salido ya como de vacaciones, y gracias a las acciones del gobierno federal ya están cerrando playas, están regresando a los turistas, ya no están dejando salir de la ciudad, donde tienen casetas de cobro. Y creo yo que tenemos que, es uno de los grandes retos, concientizar a la población de lo que estamos viviendo. Hemos logrado tener buenos resultados gracias a la conciencia de los habitantes de la ciudad, y por eso no estamos logrando aplanar la curva, pero tenemos grandes retos. Un reto en el tema educativo, pues es el asunto que ayer analizamos con la secretaria, es el asunto de que no todos cuentan con medios electrónicos. Es decir, no todos las personas que están más rezagadas en términos económicos no tienen acceso a medios electrónicos. Entonces, llegar hasta allá la educación, la cultura, el arte, lo que estamos viviendo, es uno de los retos. Precisamente para eso, este tipo de reuniones, conocer lo que hacen en otras ciudades, que nos ayudan a nosotros a perfeccionar nuestras acciones, pero también a en algún momento establecer colaboración con cada uno de ustedes. Yo les agradezco a todos los sectores. Vamos a estar en contacto con ustedes a través de Raúl, de Sergio. Vamos a ver si nos podemos contactar con los tratantes, con los sectores, y nos van a ayudar bastante muchas de las acciones que ustedes están implementando en sus ciudades. Creemos que es de gran aporte esta reunión, y pues cuenten con nosotros también para todo lo que se refiere a la colaboración, al intercambio de ideas, y poder apoyar en conjunto estas acciones y lograr aplanar la curva en todo el continente y en todos los países. Muchas gracias por su espacio y por las aportaciones que nos han dado. Muchas gracias, Paulo. Tendríamos el comentario de cierre de la señora Tedori antes de hacer algunas notas sobre el webinar en general. Por favor, señora Tedori. Es importante señalar a la fuerte atención que hay que dar a las poblaciones vulnerables. En el Perú, lamentablemente, la anemia es un tema que ha vuelto a resurgir de la agenda de salud, el tema de una buena nutrición, el tema de la tuberculosis, que es nuestra gran preocupación ahora a nivel de salud, que justamente esta población vulnerable, porque en este momento estamos tomando todas las medidas de una cuarentena muy rigurosa, muy preocupados por ello. Estamos atendiendo muchísimo, lo hacíamos antes de la pandemia, el tema de nuestras cárceles, de nuestros centros de atención de menores en riesgo, que justamente están aislados. Es una población a la cual se está dando muy focalizada. Asimismo, también a las mujeres violentadas, también a las personas que no tienen hogar, que viven en la calle, por una serie de temas de salud mental. Entonces, eso es un punto que yo quería rescatar. Otro punto señalar, y intervenciones al respecto que yo lo pensaba, este espacio es muy importante, lo debemos seguir potenciando, porque la región tiene que estar comunicada. Si bien existen reuniones de nuestras máximas autoridades, yo creo que estas reuniones sectoriales
es decir, la América Latina, realmente, y el Caribe, yo creo que es fundamental, porque muchos problemas podemos aprender de las buenas prácticas de otras ciudades. Entonces, yo también quiero dejar mi correo electrónico, está señalado en la presentación, uso más el de la Universidad Católica, rteodori@puc.p, de la Universidad Católica. También señalar que estamos a disposición para cualquier tipo de señalar que es muy importante también que ustedes han logrado en esta sesión combinar también a los científicos, es decir, tienen que estar muy asesorados los gestores públicos, los funcionarios públicos, tienen también que estar asesorados por los especialistas, por los epidemiólogos, pero también escuchar a la población. Es decir, ha habido, por ejemplo, una fuerte queja en el Perú de que la gente sale a los mercados más populosos, pero es que las madres de familia, los padres van a buscar alimentos para sus hijos. Realmente, como muy bien lo señaló una colega, y varios colegas lo han dicho, que ese es un tema holístico. Ahora, yo también tengo la esperanza, y estamos todos convencidos que se inicia una nueva era, es decir, realmente la post-pandemia, que ya de alguna manera la podemos vislumbrar, es decir, el paradigma va a cambiar, pero para eso yo creo que tenemos herramientas como son la comunicación para prevenir posibles problemas y nuestras buenas prácticas. Yo quiero agradecerles muchísimo de las exposiciones. Hemos podido también obtener información, ideas que nos van a servir para ser aplicadas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los ponentes. Antes de cederle la palabra a Raúl Valdés para el cierre del webinar, quisiera resaltar justo lo que ha sucedido esta mañana, que esencialmente es provocar una conversación, algo que hay que reconocerle a UIL, entre pares, entre personas que están pues justo en la línea tomando decisiones y tratando de enfrentar un problema que, como pocas ocasiones, nos ha unido de una forma un tanto inesperada. Es decir, ha estado muy en la conversación de medios cómo esta crisis nos ha tomado a la gran mayoría sin una reflexión sobre cómo responder a este tipo de problemas. Y dentro de lo positivo que comenzamos a observar, insisto, son conversaciones como la de hoy, donde hay esta posibilidad de integrar, de entender que la colaboración es lo único que va a poder ayudar a resolver de una manera rápida, en principio, esta primera crisis sanitaria, y posteriormente seguramente será muy necesario continuar con esta conversación, intercambio de experiencias para poder disminuir o reducir o apoyar a las diferentes comunidades que se verán afectadas por esta interrupción de actividades. Por mi parte, yo agradezco la participación de todos los ponentes. Creo que ha sido algo muy útil. Quedan las preguntas registradas, se pondrán las presentaciones en línea y seguramente la conversación continuará de manera virtual. Le cedo la palabra a Raúl Valdés para el cierre del webinar. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la excelente moderación. Creo que pudimos escuchar una buena cantidad de experiencias, de buenas acciones. Sabemos que buenas acciones hay en todas las ciudades y creo que pudimos escuchar algunas particularmente novedosas que responden, por ejemplo, a violencia de género, a nuevas formas de apoyos financieros, a la intensificación de la formación para el trabajo o el fomento de la lectura, los aprendizajes en familia, en casa. Y creo que nos genera la pregunta de cuáles son y serán los aprendizajes más significativos para los ciudadanos para crear oportunidades de aprendizaje alineadas a esta necesidad. Creo que será un gran reto para todas las ciudades. Pero también escuchamos sobre la importancia de la toma de decisiones a través de herramientas robustas que nos ayuden a desarrollar estrategias adecuadas a cada uno de los contextos y no generalizar. Me parece que es un tema fundamental. Pudimos escuchar que el cambio de hábitos nos puede ayudar a recuperar parcialmente la vida cotidiana que se interrumpió, y entre las principales lecciones de esta crisis probablemente se encuentra que es necesario repensar la forma en que creamos oportunidades de aprendizaje para todas las personas.
de manera que podamos afianzar una ciudadanía democrática y global, que se incremente la empleabilidad y que nuestras comunidades sean mucho más democráticas, productivas, resilientes y adaptables. Me parece que acabamos de iniciar un diálogo que posiblemente pueda ser un diálogo interminable, pero un diálogo necesario. Creo que este es el principio de un proceso que estamos obligados a continuar. Toda la información sobre las presentaciones estará accesible y también un resumen del seminario en donde podemos conectar con todas las personas que presentaron. Mucho les agradeceremos en general que nos manden sus buenas prácticas porque estamos haciendo una colección de buenas prácticas en ciudades. También como comentaba mi colega Mari Guin, hay un sitio de la UNESCO en donde hay una serie de informaciones muy valiosas para las ciudades, para los países de buenas prácticas. Creo que es de mucha utilidad acercarse a ellas. Pues no me queda más que agradecerles una vez más su participación y creo que aunque nos pasamos un poquito del tiempo, valió la pena el diálogo. Muchas gracias. Les deseo un buen largo fin de semana. Hasta luego. Saludos, muchas gracias.